Bienvenidos. En el video anterior hablamos del cuándo y el por qué fue escrito el libro de Reyes. Ahora en este video nos vamos a detener particularmente en el libro de Primera de Reyes. Tengamos en cuenta que la obra completa Primera y Segunda de Reyes comienza narrando los días finales de David y el ascenso al trono de su hijo Salomón, como cumplimiento del pacto davídico. A la muerte de Salomón, el reino se divide y de ahí en adelante la historia alterna entre los reyes de Judá, el reino del sur, y los reyes de Israel, el reino del norte. La historia llega a su punto culminante en los dos grandes cautiverios, el cautiverio asirio en el año 721-22 a.C., cuando Tiglat-Pileser destruyó Samaria, y el cautiverio babilónico en el año 586-587, cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Ahora queremos detenernos particularmente en la historia de Primera de Reyes. La razón por la cual el libro comienza con el reinado de Salomón y le dedica tanto espacio, 11 capítulos en total, es establecer un telón de fondo para mostrar claramente de dónde cayó Israel y cuán grande fue su pecado. Al narrar la gloria del reino de Israel bajo Salomón, en cumplimiento del pacto davídico y abrahámico, el escritor señala el punto más alto de la nación que contrasta agudamente con la condición de los cautivos, los lectores originales del libro. El punto más bajo de Israel. Las palabras de Salomón en la dedicación del templo son muy dicientes. Leamos Primera de Reyes capítulo 8 versículos 20 y 21. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres, cuando los sacó de la tierra de Egipto. La oración de Salomón que viene a continuación también incluye el llamado al arrepentimiento cuando Israel se encontrara bajo el juicio divino. Los cautivos deberían orar en arrepentimiento para encontrar la misericordia de Dios. Observemos los versículos 46 al 51 de este mismo capítulo. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. El templo, entonces, era la representación del trono de Dios que está asentado en los cielos. Una vez destruido el templo por los babilónicos, los judíos comprenderían que el clamor debería ser elevado a los cielos y no a un lugar terrenal. En las palabras de Salomón, versículos 20 y 21, se entiende que finalmente Jehová ha dejado de peregrinar en la figura del arca, porque ahora su pueblo está en su tierra disfrutando de paz y prosperidad. El escritor deja en claro esto unos capítulos antes. Primera de Reyes capítulo 4 versículos 20 al 25. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá, vuelve y repite la idea del comienzo de este párrafo, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón.
Israel ahora está en paz, está en tranquilidad y Jehová también entonces reposa. El arca finalmente queda allí resguardada en el templo. La gloria del reino de Salomón será añorada por los cautivos, como podemos ver por ejemplo en Esdras 3, 12 y 13. Pero también ellos entienden que esa gloria del templo de Salomón refleja una gloria mayor que vendría en los días del Mesías, como por ejemplo lo afirma Jesucristo en Lucas 11, 31, algo que mencionaremos más adelante. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide y comienza una carrera desenfrenada hacia la pérdida de esa gloria pasada. El primero en apartarse es el reino del norte, que desde sus orígenes fue conducido a la idolatría por Jeroboam. Recordemos el texto ya citado de Primera de Reyes capítulo 12. El gran pecado de Jeroboam va a ser una larga sombra sobre todos los reyes posteriores y va a ser el referente constante del narrador para enfatizar la maldad obstinada de Israel, el reino del norte. Escuchemos, Primera de Reyes capítulo 15, versículo 34. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, describiendo el reinado de Baasa, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Ahora Primera de Reyes 16, 19, que se refiere al reinado de Zimri. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Y también Primera de Reyes 16, 26, ahora referido a Omri. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Solo por mencionar algunos de los reyes de Israel. Como dijimos anteriormente, ninguno de estos 19 reyes agradó a Jehová. Y esa fue la razón por la cual el reino del norte fue destruido tan temprano, primero que Judá. El caso de Judá en sus inicios fue mejor, pues encontramos aquí algunos reyes que lucharon contra la idolatría prevaleciente y buscaron que Judá se sometiera a la ley de Jehová. No obstante, nunca se logró erradicar totalmente el culto idolátrico, que finalmente sería su perdición. Por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 15 versículos 11 al 14 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Sin embargo, dice el narrador, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Noten entonces la nota que coloca ahí como al margen el narrador. Sin embargo, los lugares altos no fueron erradicados. Algo semejante encontramos en Primera de Reyes 22, 43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Entonces, aunque hubo buenos reyes allá en el reino de Judá, y estos reyes lucharon contra la idolatría, nunca se logró erradicarla totalmente. Algo que salta a la vista también en la historia de los reyes de Judá es la constante comparación con David y el recuerdo permanente del pacto que Dios había hecho con el gran rey. Fue por amor a David que Dios retrasó la destrucción de Judá. Tengamos en mente algo: cuando el reino se divide, son los descendientes de David los que van a gobernar en Judá. Es el remanente que le queda a ellos, solo esas dos tribus que estaban al sur de Israel, la tribu de Judá y Benjamín, que se llama Judá. Las tribus del norte, que se van a llamar Israel, quedan bajo la autoridad de otras dinastías. Entonces, por amor a David, dice el narrador que Dios preservó todavía un tiempo más a Judá. Primera de Reyes capítulo 11 versículos 12 y 13. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Son las palabras de Dios allá a Roboam. Primera de Reyes capítulo 15 versículo 14. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén.
En medio de la narración de Primera de Reyes se intercala la historia del profeta Elías como testimonio vivo de la misericordia y la paciencia de Dios para su pueblo. Y por supuesto de su amor, pues no envió el juicio sin antes enviar constantes advertencias y llamar repetidamente a Israel al arrepentimiento. Es muy notable que el ministerio profético de Elías se desarrolló en su integridad bajo el malvado gobierno de Acab. Vale la pena recordar la reprensión del valiente profeta al insensato rey que usurpó la viña de Nabot por consejo de su esposa Jezabel. Primera de Reyes capítulo 21 versículos 17 al 19. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también su sangre, tu misma sangre. El solo nombre de su esposa Jezabel horroriza y se convertirá en el epítome de la perversión moral y doctrinal en todas las sagradas escrituras. Observe la referencia que hace a esta mujer Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pasemos ahora a considerar las principales doctrinas que enseña el libro. En primer lugar, en la línea deuteronomista, este libro insiste en la obediencia como condición absoluta para la permanencia de Israel en la tierra prometida y la obtención de la bendición divina. También, por supuesto, insiste en la maldición como consecuencia de la desobediencia. Primera de Reyes capítulo 2, versículos 1 al 4. Primera de Reyes capítulo 6, versículos 11 al 13 y capítulo 9, versículos 1 al 9, entre otros. El pacto davídico está alineado con el pacto mosaico, que está basado en las obras, claramente un pacto de obras. Pablo, en Romanos 2 y en Gálatas capítulo 3, muestra claramente el principio operativo de ese tipo de pactos. Haz esto y vivirás. Si cumples la ley, entonces recibes bendición. Y también, si no cumples la ley, pues entonces vendrán las maldiciones. Ese principio, de acuerdo a lo que nos enseña Pablo, es totalmente contrario a la gracia que nos es ofrecida en Cristo Jesús. Segundo, la importancia del ministerio profético es claramente relevante en este libro. Si hubo una razón para la dilación del juicio como manifestación de la fidelidad pactual de Dios, fue el envío constante de profetas que amonestaron a Judá e Israel. Esto nos recuerda la doctrina de la palabra, que entre otras cosas implica la necesidad imperiosa de una predicación fiel de la palabra de Dios, tanto para la regeneración de los perdidos como para la santificación de los salvos. Al respecto, el apóstol Pedro dijo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Una tercera doctrina que se desprende de Primera de Reyes es la pureza del pueblo de Dios y la necesidad de separación. Esto es claramente presentado en el caso de Salomón y su pecado con las mujeres paganas, y también la constante denuncia por parte de los profetas del pecado de Israel, el culto a los ídolos. La corrupción de Israel tuvo un origen claro en las asociaciones con las naciones paganas y la importación de esos cultos, que finalmente alcanzó tal dimensión que el cautiverio era inevitable. Recordemos que en el caso de la nación del norte, el reino del norte, Israel, esa idolatría fue introducida en sus mismos comienzos por parte de Jeroboam. En el caso de Judá fue poco a poco, pero que finalmente inundó a la nación. Siendo así, debemos abrir bien nuestros oídos para escuchar la advertencia que el apóstol Pablo nos hace en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán por pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y una cuarta doctrina, unida a lo anterior, una implicación de lo que acabamos de decir, es el fuerte llamado a la pureza en el culto de Jehová. Finalmente eso es lo que sucedió. No fue que Israel abandonó de una sola vez tajantemente el culto a Jehová, sino que incorporaron las costumbres paganas al culto de Jehová que finalmente lo desplazó. Dios no tolera la perversión de su culto. Toda innovación está prohibida y el pueblo de Dios solo debe adorar como Él mismo claramente ha prescrito. Recordemos que el reino del norte, Israel, cayó rápidamente como consecuencia de la idolatría tempranamente introducida por Jeroboam cuando construyó los dos becerros, los dos ídolos, uno al sur y uno al norte de Israel. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 nos recuerda la importancia del que ha sido llamado el principio regulativo de la adoración. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios y quien pone las reglas en esta casa es Dios. Los hombres no estamos autorizados para innovar, para hacer cambios, para introducir novedades. Cuando se introduce cualquier novedad en el culto a Dios, finalmente lo que va a suceder es que Dios sale del panorama. Y para finalizar, consideremos la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro en toda la revelación bíblica. El libro de Primera de Reyes va de un extremo al otro como el péndulo de un reloj, comenzando con la gloria incomparable del reino de Salomón y terminando con la corrupción memorable del rey Acab y su esposa Jezabel. Es la transición histórica del momento de mayor gloria de Israel bajo la dinastía davídica, David y Salomón, hacia el momento de mayor miseria, el punto más bajo de Israel bajo la misma dinastía, que desembocará finalmente en el libro de Segunda de Reyes en los dos grandes cautiverios. Siendo así, la historia de Reyes nos deja en claro que la mirada de Dios no estaba fija en Israel, sino que se levantaba más lejos hacia el horizonte lejano de una gloria mayor, eterna y sublime. En palabras del Nuevo Testamento, el reinado de Salomón fue una sombra del reinado del Mesías, el hijo escatológico de David, y la gloria de su reinado, del reinado de Salomón, solo ilustraba pálidamente la gloria del reinado del Mesías. Escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. En palabras de Jesús, entonces la gloria de Salomón era solo un pequeño reflejo de la gloria de él mismo y de la gloria del reino que él venía a instaurar. El templo que Salomón edificó también apuntaba a algo mayor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ese templo donde habitaba la gloria de Dios solo apuntaba a una gloria mayor de Dios habitando en medio de los hombres, es decir, su propio Hijo Jesucristo hecho hombre. El edificio de la historia de redención, que comenzó en Génesis y ahora nos ha llevado hasta los libros de Reyes, sigue siendo edificado por la sabiduría divina y está llegando a su clímax histórico, el punto de inflexión donde quedará finalmente demostrado que Israel era una etapa en esta historia, pero no la meta final. El lente profético poco a poco se hará más diáfano y nos dejará ver el punto hacia el que apuntaba toda la historia del Antiguo Testamento.
Segunda de Reyes, leído bajo el lente de los grandes profetas de los siglos VIII al VI antes de Cristo, nos llevará directo al momento cumbre del plan redentor divino. La esperanza a la que Israel debió aferrarse con todo su corazón y que el cautiverio catapultaría. Pablo nos lo dice en estas palabras. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32. Por ahora, Primera de Reyes nos deja en claro que los mandamientos a los que Dios sometió a Israel no eran para vida eterna, sino para que miraran hacia su propia incapacidad y corrupción y de esta manera buscaran el perdón de los pecados por medio de la fe, observando los sacrificios, los reyes, el templo que apuntaban hacia su Hijo Jesucristo, que apuntaban hacia el único sacrificio que Dios acepta, que apuntaban hacia el verdadero y único Rey del pueblo de Dios, que apuntaban hacia Dios habitando en medio de los hombres. El Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Esta historia, la historia de Israel, está a punto de culminar, pero para dar paso a la verdadera historia de la salvación en Cristo Jesús. Esperamos que estos videos los inviten a leer estos libros de Reyes y ver allí cómo Dios está desarrollando su plan, que apunta hacia un maravilloso cumplimiento. Muchas gracias.